De ahí también que aquí entra la siguiente incógnita. Lo primero, ¿la Fed realmente ha sido relevante y le ha servido de algo en el entorno en el que no ha conseguido por ninguna parte condicionar las condiciones financieras? Yo creo que hay un factor clave que tenemos que tener en cuenta, viéndolo desde la perspectiva como un inversor y no como un analista económico. Yo creo que desde el punto de vista de un inversor hay que verlo que básicamente nos gobiernan personas que son inútiles. Creo que en los mercados estamos también ante un cambio bastante fuerte, sobre todo por la democratización, por así decirlo, de la información, y creo que aquí entra en juego sobre todo el mercado de opciones. Está moviendo muchísimo volumen últimamente y que está generando unas liquidaciones y unas recuperaciones bastante más rápidas. En relación con lo que decía también del contexto actual, sí que estamos viendo una activación del riesgo, que lo comentábamos antes, espectacular. ¿Qué os parece este movimiento? ¿Cómo puede terminar esto? Si tuviésemos un techo de ciclo sería algo parecido a eso, ¿no? Poder entrar en una fase Ponzi donde todos los activos despeguen. ¿Puede que criptos hayan empezado esa fase? Puede ser. Y al final va a terminar ocurriendo lo mismo de siempre, que es, va a llegar un momento en el que la rentabilidad no se pueda cumplir y entonces pues termine volviendo a reventar. Eso de que clases medias bajas, incluso compañías medianas y pequeñas hayan pasado una recesión, es una hipótesis que ya hemos planteado por aquí. Quien no ha tenido acceso a activo financiero para capear estos vientos en contra está en recesión de su propia economía personal. Esto es una cruda realidad. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a este 9º capítulo de estos videopodcasts que tenéis en mi canal de YouTube. Ya han pasado muchos invitados, otros han repetido y siempre con enfoques tratando de abordar las cuestiones de manera diferente, ¿no? Pensando en esa construcción de cartera perfecta, pensando ahora ya también en 2025, en el contexto económico y de mercados que tenemos por delante. Y ahora pues vamos a hablar, nosotros que los que estamos en este panel, que somos jóvenes analistas, jóvenes inversores y viendo qué contexto tenemos. Antes de nada, quiero recordaros que este video podcast está patrocinado por Freedom24, que ninguna cuestión que comentemos aquí es recomendación directa de inversión, es simplemente contenido educativo y que quede claro para el resto del programa. Y dicho esto, doy la bienvenida a Diego Puertas, a Pedro Gutiérrez, Javier del Valle, todos son amigos de este canal, han venido en diferentes momentos, han venido juntos, han venido separados y un placer teneros por aquí para charlar. Encantado, Héctor. Un placer. Un placer estar aquí con vosotros. Dicho esto, antes de nada, también recordaros que para apoyar el contenido de este canal, que no se os olvide, cuesta muy poco hacerlo, dejad ahí vuestro like, dejad vuestro comentario abajo de lo que os va pareciendo la charla y lo que vamos comentando, y también suscribíos al canal si no conocéis mi canal y si os gusta el contenido financiero y de mercados que hacemos habitualmente diariamente en mi canal de YouTube, simplemente para recordarlo. Y entrando un poco en contexto, hablaba de que somos generaciones jóvenes, nos hemos chupado mercados más alcistas que bajistas, esta es la realidad, seguramente luego lo toquemos, y teniendo en cuenta el contexto que quizá podemos ser de las generaciones más que hemos visto el mercado más con más optimismo, pensando en el largo plazo. ¿Cómo veis ahora los últimos acontecimientos que hemos tenido? Recordemos, elecciones de Estados Unidos ya han sido resueltas, parece que el momento riesgo se ha activado, la economía puede recalentarse. No sé cómo veis esa dualidad ahora de mercados y economía, luego yo también haré mi apunte cuando habléis los tres, pero vosotros ¿cómo lo veis? Si quieres empieza Diego y vamos en orden. Sí, por ir por orden. Ahora mismo, recientemente se ha eliminado esa prima de riesgo que llevamos comentando todo el año electoral, de un plumazo se ha eliminado toda esa volatilidad esperada. Han pasado las elecciones, ha ganado Donald Trump, de hecho ha hecho barrida, hoy se confirmaba que también había logrado mayoría absoluta en el Congreso, en la Cámara del Congreso, por tanto, en la Cámara de Representantes, perdón. Por tanto, toda esta volatilidad esperada que llevamos viendo elevada durante los últimos 40 días, pues se ha eliminado. Ahora hemos visto cómo la caída de esta volatilidad ha impactado sobre todo o ha beneficiado los activos de riesgo, y bueno, pues ahí tenemos al S&P 500 a puntito los 6.000 puntos, cuando recientemente, no mucho, hablábamos de los 3.500 puntos, cuando el COVID y demás. Por tanto, una evolución de los activos de riesgo bastante fuerte. Lo comentábamos antes de empezar, que ahora lo dirá Pedro, que ha sido muy curioso, que es que si no llevabas Nvidia este año en cartera, no se batía casi al S&P 500, ¿no? Por tanto, ahí nos muestra un poco cómo el riesgo es lo que está liderando. Y eso es bueno, evidentemente nos hace ser muy optimistas ante ello, pero también es cierto que, oye, la volatilidad sufrida puede ser mayor. Pedro, a ver, que ibas a comentar esto que decía Diego en parte. Sí, bueno, yo creo que al final el mercado ha venido en gran parte acompañado por vientos de cola, tanto por los nuevos desarrollos tecnológicos, la inteligencia artificial, el hype que hay ahora mismo en esta industria. También en parte yo creo que ha beneficiado los movimientos de los bancos centrales, que parece o empiezan a pensar que la inflación está controlada, que bueno, eso es otra cuestión. Y las elecciones, al final yo creo que el resultado que se está descontando una bajada de impuestos, entonces al final el mercado está descontando un posible crecimiento
crecimiento inorgánico del beneficio por acción, y eso ha hecho que la bolsa en general pues suba. Ahora, el mercado, la expectativa que tiene ahora mismo es que va a haber un crecimiento más alto de lo que ha sido la media histórica o de lo que ha tenido de media el S&P 500 a nivel de EPS. Y bueno, ahí ahora tendríamos que entrar en la parte más micro, a ver de las 500 empresas que conforman el S&P 500 o que conforman la economía al completo, o depende del objeto de estudio que tengamos, pues cuál es buena o cuál es mala o cuál va a crecer más o menos que lo que se espera. Pero en general, pues las expectativas parece que son positivas. Javi. Bueno, pues un placer estar con todos, escuchar vuestras perspectivas. Decías antes, Héctor, una cosa interesante, decías cómo la gente joven, sobre todo, estamos viendo un mercado alcista muy prolongado, pero también creo que estamos viviendo momentos macroeconómicos que están siendo muy intensos. Es decir, se juntó la pandemia, luego una inflación que no... Bueno, primero guerras comerciales, que ya empieza a deshacerse una tendencia que era la globalización, ¿no? En 2018, con esa guerra comercial que empieza ahí y poco a poco se va extendiendo hacia ese mundo más dividido. Luego, la pandemia, que fue una volatilidad bastante elevada y no vista en muchos años, y algo que en principio la economía no había sufrido en aquel entonces, con un estímulo, acompañado de un estímulo que esa ha sido la consecuencia que hemos visto en los siguientes años, que tampoco se había visto hasta la fecha, ¿no? Luego pasamos a la inflación más alta desde la década de los 70. Entonces, todas las personas que habían gestionado capital hasta la fecha no habían gestionado un entorno con esa inflación todavía. Y vimos el mercado bajista desde entonces de bonos más prolongado de la historia también. Entonces, ha sido un mix de volatilidad de emociones y diferentes escenarios macro que se han complementado en tan solo unos pocos años, que yo creo que ha sido ganar una experiencia para los que hayan estado en los mercados impresionante, ¿no? Por todo lo que se ha ido viendo, que ha ido haciendo tanto la Fed como el Tesoro, como los diferentes actores macroeconómicos, ¿no? Ahora en un entorno en el que también el joven pues está hecho de otra pieza, en el sentido de que invierte en activos que son más volátiles, ¿no? Entonces a lo mejor está dispuesto a aceptar esa mayor volatilidad, también considera que los ciclos se recuperan antes por las recuperaciones que hemos visto anteriores, etc., ¿no? Entonces esto va a ser interesante de cara a la gestión de capital para el futuro, porque esos van a ser los inversores que gestionen patrimonio en el futuro y que posiblemente sea un entorno en el que se tenga que aceptar unos altos niveles de volatilidad. Es decir, quieres estar en los activos ganadores, vas a tener que aceptar a lo mejor más volatilidad de lo que se ha aceptado en el pasado, por una simple razón de que la velocidad va todo más rápido, ¿no? Y la información viaja más rápido, el mercado intenta ser lo más eficiente posible, pero en cuanto hay una ineficiencia, pues se puede corregir rápidamente con más volatilidad, ¿no? Por el otro, en cuanto al escenario actual, estamos viendo una cosa clara, estamos viendo un liderazgo muy claro de la economía estadounidense en términos nominales, donde aclaré hace unos cuantos programas que la curva de tipos de interés va a tender a ir a donde esté el crecimiento nominal, que está al final, Estados Unidos está creciendo un crecimiento nominal del 5, casi 6%, si sumamos la inflación al PIB real. Puedes decir, ¿está consiguiendo este crecimiento nominal por deuda? Efectivamente, está generando unos déficits del 5-6% sobre PIB, ¿no? De ahí también que aquí entra la siguiente incógnita. Lo primero, ¿la Fed realmente ha sido relevante y ha servido de algo en el entorno en el que no ha conseguido por ninguna parte condicionar las condiciones financieras? Es decir, no las ha alterado de ninguna forma, ahora sí que está bajando tipos de interés, etc., pero el mercado ya venía subiendo. Entonces, ¿las condiciones financieras realmente las ha restringido teniendo los tipos de interés en un entorno en el que según ellos está por encima de la tasa neutral que debería estar la economía? Eso lo primero, y el mercado parece que está realizando, dándose cuenta que poco a poco la Fed tiene menor control sobre toda la curva de tipos. Y el segundo punto importante es, si detrás de todo este movimiento que hemos visto este año, la mayoría ha sido inducido por esos déficits, por esa forma keynesiana de salvar a la economía, entonces, ¿qué podemos esperar del futuro? Y sobre todo, ¿qué suelo de inflación podemos esperar, ¿no? ¿A qué tasa se va a devaluar nuestro poder adquisitivo en el largo plazo, viendo que los gobiernos han probado ese déficit y cómo les gusta tanto, porque parece que soluciona absolutamente cualquier problema macroeconómico? Y ese es el gran riesgo, completamente de acuerdo, que creo que nos tenemos que, o al que tenemos que hacer frente nuestra generación, ¿no? A la devaluación constante de la moneda fiduciaria y de nuestra riqueza personal. Lo que hemos dicho muchas veces, que hay que... Ahora iré a la parte de análisis por mi lado, porque se ha abierto muchos, los tres habéis abierto melones que son muy interesantes, ¿no? Pero ese dilema de que hay que invertir siempre, porque como no estés invertido, estás perdido. Y muchas veces, off the record, hemos hablado de esta cuestión de, oye, yo tengo un gran porcentaje de ahorros invertido, casi que no tengo dinero en la cuenta porque me veo lo que viene, ¿no? Una de las cosas que decías, y ahora ya entro en esta parte de análisis, es nos tenemos que acostumbrar a recuperaciones en V. De hecho, es lo que hemos estado acostumbrados. Desde el año 2009 en adelante, las caídas han venido acompañadas de recuperaciones muy veloces, también acompasadas por una Reserva Federal intervencionista vía quantitative easing desde el 2009 en adelante, y si no, con otros planes que se han inventado por el camino. Y quizá ese sea el dilema, porque estamos viendo que el gasto del gobierno, sea Trump, sea en su momento cuando se habla de Kamala Harris va a gastar no sé qué, pero es que Donald Trump tiene mucho gasto comprometido ya de la administración anterior. Eso punto número uno. Y punto número dos, pensando en las políticas
políticas que quiere implementar, también va a implementar ese gasto. Y ese gasto tiene que ir acompasado también de emisión de deuda. Y esa deuda, de momento hay demanda, no hay ningún problema, pero ¿y si no hay demanda? ¿Qué va a ocurrir? Pues ahí a lo mejor el Banco Central tiene que otra vez ponerse la gorra de comprador y meterse al mercado activamente a comprar bonos, ¿no? Ya veremos qué pasa con esto, pero ese es el dilema. Y teniendo en cuenta ese contexto en el que vamos quizá en un mundo más polarizado, con un mayor proteccionismo por parte de Estados Unidos, en una Unión Europea que va dando palos de ciego absolutamente, pues quizá lo que parece que encaja más en este puzzle, si hay un aterrizaje suave de la economía o un no aterrizaje porque se caliente la economía estadounidense vía pues las políticas que va a implementar Donald Trump favorecedoras para las compañías, con una fiscalidad mucho más atractiva, etcétera, pues a lo mejor se calienta otra vez los precios. No sabemos a qué punto, no digo una segunda oleada de inflación, que no es descartable, pero sí que tengamos esa presión y que tengamos que luchar en un entorno más parecido a los 70 que a los 90, ¿no? Mismamente, y tú sé que lo has seguido, Javi, Druckenmiller comentaba esto, de la posibilidad de irnos a un panorama más setentero que noventero, o que de final de la burbuja de las .com, ¿no? No sé vosotros cómo veis esto. Yo creo que desde el punto de vista del análisis me parece que es interesante ver eso. Quizá acostumbrarnos a que papá Banco Central intente sacar el agua del barco, eso por un lado, y punto número 2, un entorno en el que nos tengamos también que acostumbrar a invertir, como decía antes, porque si no vamos a tener inflaciones superiores al 3% de cara a los próximos años. No sé vosotros qué pensáis y cómo lo veis. Creo, Héctor, que has dado en el clavo antes cuando has hablado desde el año 2008, 2009. Creo que desde entonces la economía y más concretamente desde el año 2020, la economía y los mercados están cambiando muchísimo y de una forma muy rápida. Creo que al final todos los estímulos fiscales y monetarios están haciendo que haya mucho más dinamismo por el lado económico, que todas las recuperaciones sean en V, que no haya no grandes problemas, porque grandes problemas sí que ha habido, pero que sean de una duración mucho más breve que quizás en otras ocasiones. Y creo que en los mercados estamos también ante un cambio bastante fuerte, sobre todo por la democratización, por así decirlo, de la información. Y creo que aquí entra en juego sobre todo el mercado de opciones, que está moviendo muchísimo volumen últimamente y que está generando unas liquidaciones y unas recuperaciones bastante más rápidas de las que serían habituales sin la aparición de este mercado. Y con respecto a la situación actual, a la situación de un repunte, ¿no?, de inflación, ¿no?, esta típica gráfica que comparan los datos de inflación actuales con los años 70, ¿no?, que hace así y luego vuelve a subir. Bueno, recientemente acabamos de conocer los datos correspondientes a octubre. La verdad es que creo que han sorprendido, sobre todo porque han sido inferiores a lo que se podría esperar, ¿no? Porque hay analistas que están esperando realmente una recuperación fuerte del crecimiento interanual. Y creo que el punto va a estar sobre todo por el lado de la inflación energética, de la inflación de los bienes. Al final, el problema que existe con la inflación es que la inflación de los servicios está muy elevada, pero es que en caso de que caiga de una forma mucho más rápida, como pasó, por ejemplo, en julio o agosto, pues el mercado va a descontar recesión o va a descontar una desaceleración económica más rápida debido a deflación. Por tanto, ese no es el punto que tampoco sería el idóneo, ¿no? El idóneo es que el crecimiento intermensual esté más o menos en línea con lo que viene teniendo previo a la pandemia. Y oye, sí que es cierto que está todavía, o se observan crecimientos intermensuales ligeramente superiores, pero la tendencia es bastante positiva. Aquí la cuestión es que la inflación de los servicios está todavía en niveles bastante más elevados de lo que es el objetivo, los datos interanuales, y la inflación energética, la inflación de los bienes que hasta ahora estaba en deflación, pues poco a poco va a ir mostrando crecimientos. Siempre y cuando no ocurra nada que produzca un salto en esta inflación energética, en esta inflación de los bienes, pues oye, la tendencia de la inflación debería de seguir un poco, aunque lo haga de forma lenta, pues esa dirección hacia el objetivo. Ahora, si ocurre un shock en algún lado que alza esta inflación, pues evidentemente si lo sumamos a una inflación de servicios elevada todavía, por encima o alrededor del 4%, pues eso podría provocar de nuevo grandes reaceleraciones, que quizás es lo que está descontando por el lado de los rendimientos, ¿no? Tenemos las tasas en el 4,5% para el rendimiento americano a 10 años, pero hay que tener en cuenta también que el mercado descuenta cosas
no a lo loco, pero que en el corto plazo es muy esquizofrénico. Es decir, en septiembre descontaba que iba a haber una desaceleración, que iba a haber una tasa neutral, una tasa federal esperada a futuro del 2,5%, y ahora pues está en un punto mucho más de equilibrio, incluso estimando una tasa neutral a futuro superior al 3%. Veremos a ver, ni una cosa ni la otra. Al final, ¿puede llegar el rendimiento al 5%? Pues sí, puede que, oye, si vemos algún repunte, el mercado empieza a descontar de una forma bastante loca esa situación, pero luego pues vienen las correcciones y esas volatilidades, lo que descuenta el mercado de una forma bastante brusca es lo que genera también esas oportunidades. No sé, alguno que quiera añadir, porque yo añadiría cosas, pero me lo voy a guardar para el final. Pedro, con respecto a lo que decía Diego y lo que he comentado yo antes. O sea, sobre lo que tú comentas, yo creo que hay un factor clave que tenemos que tener en cuenta, viéndolo desde la perspectiva como un inversor y no como un analista económico. Yo creo que desde el punto de vista de un inversor hay que verlo que básicamente nos gobiernan personas que son inútiles. Inútiles en el sentido de que no saben lo que están haciendo, no de otra forma más peyorativa, pero al final son personas inútiles que están en un cargo en el cual no comprenden realmente y nadie sabe lo que va a pasar el día de mañana. Y, por ejemplo, tenemos a Stanley Druckenmiller, que todo el mundo se fija en las rentabilidades que ha sacado, pero hace 3 años decía que estábamos volviendo a la crisis del 29, el año pasado decía que estábamos volviendo a la crisis de los 90, ahora dice que vamos a volver a la de los 70, el año que viene dirá la del 2008, y en algún momento terminará acertando, porque esto es como si al final predices todo, pues en algún momento terminarás acertando. Y al final esto es, la forma en la que yo lo veo es más cercana a la visión que tenía Charlie Munger, que es, fíjate, no realmente en predecirlo todo, sino en entender hacia dónde se dirigen los incentivos. Y los incentivos se dirigen a dos posibilidades. Tenemos un déficit con una deuda sobre PIB y no tanto en el sector privado, sobre todo en las balanzas públicas tenemos un sobreendeudamiento y apalancamiento muy alto, y esto se soluciona de dos formas muy simples, o con mayores ingresos o con más refinanciación. Entonces, si tú eres una empresa, si lo vas a resolver con mayores ingresos, en el caso de Estados Unidos, le puedes cobrar o a tus ciudadanos o puedes volverte más proteccionista como es Trump. O puedes coger a la Reserva Federal y que refinancie la deuda. ¿Qué problema tiene eso? Que viendo cómo está ahora mismo la economía y lo difícil que supone plantear subidas de impuestos internas, yo apuesto porque va a haber medidas proteccionistas como ya se prevé, como ya viene anunciando desde hace tiempo, pero acompañadas de un déficit sostenido. ¿Y esto a qué suele dar lugar? Pues históricamente vemos que el proteccionismo suele dar lugar a un incremento del precio sobre todo de las importaciones y de la balanza comercial, principalmente la balanza más relacionada con la parte pública. Y luego, del otro lado, el déficit que va a generar a través de la refinanciación, pues probablemente en términos nominales lo que haga sea que haya incrementos en los precios, que vuelva a reactivarse en cierta manera la actividad monetaria, que no quiere decir que haya inflación, dependiendo de la productividad y los vientos de cola que también tenemos por parte de la inteligencia artificial y demás. Pero principalmente vamos a ver cómo la balanza exterior se va a reactivar, a nivel sobre todo de importaciones, porque van a subir los precios, porque si yo te subo las tasas, tú me las vas a subir a mí igualmente, y lo que vamos a ver va a ser un menor número de transacciones, mayores precios y menor número de transacciones. Y luego internamente, si conseguimos incrementar esa productividad, podremos, alcanzar una situación relativamente estable. Pero si no alcanzamos ese incremento de la productividad y no alcanzamos esa situación relativamente estable, lo que termina ocurriendo es que con la gran cantidad de sobreendeudamiento que existe y el descalce de plazos tan grande que existe, nos encontremos en una situación probablemente cercana, no a una burbuja, pero sí de descalces de plazos generalizados, sobre todo con balanzas privadas que tienen mucho que ver con la balanza comercial internacional. Entonces, la forma de posicionarme en este tipo de situaciones viene en países o regiones donde se suele ser menos propenso a ese proteccionismo, y dos, que tengan menos fragilidad monetaria.
Y luego, por otro lado, en empresas, por ejemplo, en el fondo donde trabajo, lo que buscamos son generalmente empresas globales con capacidades monopolísticas y que te permitan alcanzar que si suben la importación, o sea, los aranceles de un 15% o lo que suban, esas empresas dicen, pues sí, pues como tengo una capacidad cuasi monopolística, subo los precios en la misma cantidad y lo compenso de la misma forma y a mí no me ha pasado absolutamente nada. Entonces yo me posicionaría de esa forma. Y luego, sobre todo, es mirar hacia dónde van los incentivos y irlo siguiendo poco a poco, pero creo que va a ser lo que principalmente veamos, sobre todo en los próximos meses. Javi. Muy interesante, No, por cierto, poco más. Pedro, ¿eh? O sea, muy interesante lo que has comentado, ¿eh? Me parece un análisis brillante el que has hecho. Con respecto a algo que añadir, con respecto a esto, Javi. Poco más que añadir, han comentado un poco todas las preocupaciones un poco de cara a las políticas, ¿no?, que se van a aplicar a partir de aquí. También se ha nombrado aquí ya podríamos discutir, ¿no?, sobre qué déficit se va a mantener, pero como decía Diego, todavía hay un gasto con el que cumplir. Y luego, aparte, se está ahora poniendo muy de moda lo que han seleccionado a Elon Musk, ¿no?, y a Vivek como el departamento Doge de gestión lo han llamado como la criptomoneda, como el Dogecoin, de gestión de un poco esa tendencia que hemos visto en Argentina de quitar gasto público ineficiente, ¿no? Entonces, bueno, veremos a Stephen Kane, que es un economista que sigo mucho y que me parece que está muy acertado, que viene de la escuela de Minsky, explica que en esto Elon Musk se puede equivocar. Es decir, obviamente hay gasto, y esto recomiendo a todo el mundo escuchar la charla que has hecho con Juan Ramón Rayo y Daniel Baeza. Obviamente hay gasto improductivo muy elevado de los gobiernos, pero ojo si tuviésemos un cambio de política hacia la austeridad, porque en un sistema, como ha dicho Pedro, que está altamente apalancado en deuda pública, cuando giras por completo te puedes topar con una espiral deflacionaria, ¿no? Entonces, bueno, eso sería creo que es un riesgo no riesgo si se lleva a cabo bien, pero depende de cómo se aplique, pues creo que podría ser algo a vigilar de cara a los próximos años. Y lo otro que ha dicho son los aranceles. Es decir, Trump al final, el objetivo que tiene es que los ciudadanos estadounidenses y las empresas productoras en Estados Unidos no paguen impuestos. Es su objetivo final. Su objetivo final es que todo el superávit del gobierno se financie a través de lo que dice, de los aranceles a empresas que producen fuera y que venden en Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que ver cómo varía esa balanza comercial. La balanza comercial está altamente relacionada también con el tema de la deuda, porque recordemos, ¿quién tiene más deuda? ¿Quién tiene más posesión de deuda estadounidense? Por supuesto China. ¿Por qué? Porque China vende a Estados Unidos, recolecta dólares y los dólares los tiene que meter en algún lado. Por eso los pisos que vemos en California, en Nueva York y tal, los compran los chinos, los compra China, o incluso luego hace préstamos swaps con África en dólares, porque tiene todos esos dólares que recolecta por tener esa balanza comercial con Estados Unidos, ¿no? Entonces eso es clave para el coste de la deuda también. Y añadiría lo que ha dicho Pedro, me gusta mucho su enfoque del fondo de buscan al final calidad, y la calidad pues tiene ese poder de poder decir, oye, yo sufro este arancel, puedo trasladarlo al cliente, ¿no? Ese poder de fijación de precios. Luego también, así a temática general, algo que he defendido bastante como posible rotación de cara a buscar valor, ¿no? Serían small caps, ¿no? Creo que las small caps han estado muy perjudicadas este ciclo, y las small caps sobre todo con exposición doméstica. Es decir, aquí tendríamos que ver muy bien los balances de las empresas para ver cómo afectaría el movimiento del dólar, pero empresas más con exposición doméstica a lo mejor se podrían ver menos perjudicadas por estos aranceles, ¿no? Y ahí las small caps sí que es verdad que no tienen el poder de fijación de precios del que Pedro hablaba, porque no son monopolios en un sector, sino que compiten, son pequeñitas y tienen que competir contra los lobos, pero sí que son más domésticas. Entonces, aplicando una gestión de venta más doméstica, pues a lo mejor se libran un poco de ese posible impacto arancelario que pudiesen sufrir. Y, por supuesto, poniendo el foco en Europa, en emergentes, y en cómo se va también a afectar a ese tipo de empresas todo esto, ¿no? Porque al final Estados Unidos también impacta al resto del mundo. Pues varias cosas con respecto a lo que decís, que además poco tengo que añadir en realidad, porque estoy bastante de acuerdo en términos generales, ¿no? Pero con respecto al tema de inflación que decía Diego, más de la parte de la energía, estoy de acuerdo que la energía siempre puede calentarte todo.
Vamos a ver también la política exterior de Donald Trump. Sabemos que va a apoyar bastante a Israel sin manos atadas y que bueno, ya está configurando su gabinete en esa línea. Y bueno, pues ese impacto que puede haber en la región, dependiendo si escala o no más el conflicto, ¿no? Esto ya iremos viendo a lo largo del 2025 porque quizás es precipitado hacer análisis ahora mismo en caliente y esto puede afectar a la parte de la energía. Pero luego por la parte de los servicios, que insisto, sí que es verdad que eso está cercano al 4% y completamente de acuerdo con lo que decía Diego, pues hay que vigilarlo. Yo creo que hay que vigilar bastante, valga la redundancia, el impacto que puede haber dependiendo de cuánto se bajen los tipos de interés. Yo no sé si se van a bajar mucho más o no. Si sigue el contexto actual, la letra del Tesoro ya te está marcando que mucho más abajo no va a ir. Y si mucho más abajo no va a ir, pues bueno, podemos estar tranquilos. Pero si le dan por bajar más los tipos de interés y se reactiva esa parte de la demanda de vivienda que no estaba activada y que muchos ciudadanos estadounidenses en encuestas a bancos de inversión le dicen con unas tasas hipotecarias en el 6 y pico, en el 5 largos, compramos vivienda. Y si compran vivienda, ya hemos visto las viviendas pendientes de formalización subiendo en Estados Unidos y el peso que tiene el shelter en el conjunto del cálculo del IPC, pues a lo mejor no en el mes que viene, pero sí dentro de 8 meses, 10 meses, porque sabemos el decalaje que hay, la inflación de servicios puede volver a calentarse un poquito. Y si la inflación de servicios se vuelve a calentar un poquito, más todo el componente que arrastra la inflación, como decía Pedro, de la parte de los aranceles y las políticas proteccionistas, ese pequeño, digamos, ajuste que puede haber al alza dentro de los precios, pues a lo mejor sí que tenemos que acostumbrarnos a un 3, un 4%, que es a lo que me refería antes que yo. En realidad creo que estamos todos de acuerdo, pero sí que doy ese matiz en la parte de los servicios, que no es excesivamente preocupante, pero que sí que creo que hay que mantener la vigilancia activa, porque vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Mercado inmobiliario y tasas, sabemos que tiene una relación bastante directa y con un decalaje brutal, como decía antes, ¿no? Y luego, en relación con lo que decía también del contexto actual y la aproximación de cómo tenemos que enfocar la cartera, ya pensando más desde un punto de vista de inversión, sí que estamos viendo una activación del riesgo, que lo comentábamos antes, espectacular, ¿no? Y aquí sí que quiero lanzar el debate, ¿no? Y ya que nosotros somos de una generación que hemos dicho antes, acostumbrados a que nos gusta el rock and roll, ¿no? De ¿qué os parece este movimiento? Si creéis que se está activando unas valoraciones que se pueden ir al extremo, si tienen que justificarse con la publicación de los resultados empresariales de los próximos trimestres, estas valoraciones, si tenemos que acostumbrarnos a PERES por encima del 20 y tantos en SP500, porque parece que esto ya es como la nueva norma, y a lo mejor es que tenemos que acostumbrarnos a esto y nos resulta raro y decimos, oye, qué caro está esto, y bueno, igual en los años 60 PER 14 o PER 15 te parecía una locura, ¿no? Y a lo mejor hemos subido un escalón más, no lo sé, igual por lo que hablábamos antes de que nos estamos tecnologizando más y apostando por por negocios más escalables o por más este tipo de compañías. No sé si es esto, pero lo que sí que estamos viendo en las últimas semanas es el despropósito de las meme coins disparándose otra vez. No digo Bitcoin, que soy seguidor y apuesto activamente por Bitcoin como parte táctica de la cartera, pero sí que estamos viendo auténticas chorradas otra vez disparándose. No sé si esto vosotros lo veis normal o entra dentro del frenesí de apoyamos de Trump es Superman, no lo sé. No sé a vosotros qué os parece. Pues yo voy a hacer un comentario sobre los PER. Dejo a a Pedro ahora que comente, que seguro que puede aportar cosas más interesantes sobre ello que yo. Pero voy a hacer un pequeño comentario sobre todo este tema de sobre todo la inflación y demás. Al final, ahora mismo sí que es cierto que, oye, hemos visto un alza bastante fuerte de los rendimientos, sobre todo desde el 18 de septiembre, y esto puede empezar a perjudicar a las condiciones financieras. Ya lo decía ayer un miembro de la Reserva Federal, no sé si era Daly o Logan o no sé quién era, no recuerdo ahora, pero hablaba ya de que, oye, cuidadito porque este alza de los rendimientos podría afectar a las condiciones financieras. De hecho, yo tengo un indicador en el S&P 500 que es favorable debido a las condiciones financieras al riesgo y durante las últimas semanas, sobre todo semana y media, ha cambiado a neutral. No condiciones financieras restrictivas, pero sí, oye,
cuidado que puede haber un cambio de tendencia. Creo que de cara a final de año, todo este tema de unos rendimientos tan elevados podrían terminar lastrando sobre todo las pequeñas compañías que han tenido un buen rally ahora con todo este Trump trade, podrían terminar lastrándolas y como vemos que ahora no se están viendo muy afectadas, creo que en caso de que tengamos ciertas correcciones por el lado de los rendimientos, podrían tener más impulso, podría servir un poco como gasolina para seguir impulsando un poco a este frenesí del riesgo que estamos observando. También en las criptos sí que es cierto que no están todas las criptos acompañando. De hecho, Ethereum está ahí un poco más rezagado. Es Bitcoin, sobre todo, Dogecoin también un poco quizás por este nuevo departamento y el nombre tan curioso que le han puesto. Pero sí que es cierto que se está viendo muy impulsado el riesgo y creo que podría verse más aún impulsado si se da esta caída de los rendimientos. Y luego otro comentario sobre el tema de la vivienda. Yo aquí tengo una idea un poco contraria, que tampoco la voy a decir con la boca muy grande porque no sé si ocurrirá o no, pero estoy observando cómo en Estados Unidos hay bastante oferta de vivienda nueva y lo que no hay oferta es de vivienda de segunda mano. Y no hay oferta porque también se hacen numerosos comentarios de que la gente no va a poner en venta su vivienda porque no va a cancelar su hipoteca a tipo del 2% para suscribir una hipoteca a un tipo mucho más elevado. Entonces creo que bajadas de tipos podrían aumentar esa oferta de vivienda de segunda mano y por ahí se podría compensar un poco ese hipotético alza de precios debido a mayor demanda. No sé, es una teoría un poco rocambolesca, pero observando porque aquí en España, por ejemplo, sí que es cierto que el problema de la oferta está en la vivienda nueva. En Estados Unidos hay mucha vivienda nueva y es en la vivienda de segunda mano donde está el principal problema. Por eso creo que bajadas de tipos, aunque provoquen aumentos de demanda, también meterían más oferta en el mercado y, por tanto, tampoco vería tantos efectos dentro de la inflación. Es que la inflación de la vivienda dentro de los datos de inflación al consumo generales es un poco curiosa. Al final, sobre todo, en el dato que vimos ayer fue la inflación de alquileres, lo que repuntó bastante, y es que en inflación de alquileres está el índice de alquileres y el índice de alquiler equivalente, que es una estimación de cuánto pagarías tú como propietario de tu vivienda si vivieras de alquiler en esa vivienda. Es decir, eso es lo que... Un paréntesis con esto, Diego, que es ridículo que se calcule así, la vivienda, claro, el impacto del CPI de la vivienda. Hemos estado observando durante los últimos meses una divergencia bastante grande entre el índice de alquiler de los que pagan alquiler de verdad y este alquiler estimado, porque claro, el propietario no sube el alquiler cada mes como se calcula por aquí, ¿no? Entonces, hay por ahí alguna cosita curiosa que también debido a la situación de ciclo donde estamos y que se han visto pues excesos por todos lados, pues provoca estas divergencias, ¿no? Pedro, te lanzaba el tema de la valoración y el PER, Diego, y yo también te quiero escuchar. O sea, yo creo que en términos de valoración ocurren varias cosas. Y si lo miramos a nivel de media, de PER medio del SP500 o de algún índice, quizás veamos una valoración elevada o excesiva. Y muchas veces surge el debate o, por ejemplo, la duda de si las valoraciones seguirán subiendo o no. Y se suele decir que históricamente pues han estado a 15 veces, ¿no? Suele ser como el argumento que se suele decir. Pero realmente cuando miras la historia y la evolución de la valoración, sobre todo el SP500, que es del índice sobre el que más información tenemos a día de hoy, lo que ves es que la trayectoria o la tendencia es ascendente. Y esto ocurre por una principal razón, que es que las empresas que había en el SP500 en 1940 y las que hay a día de hoy, la calidad, los márgenes, los crecimientos esperados, la eficiencia que tienen cada una, etcétera, es muy diferente. Y la calidad que tiene ahora mismo el índice comparada con la calidad que tenía el índice hace 100 años es muy superior la que tenemos actualmente. Por eso las valoraciones son bastante más altas que la media histórica. Sin embargo, esa tendencia ascendente está llegando a un punto donde la valoración media vemos que es muy elevada. Lo que ocurre es que esta valoración tan elevada
cuando yo miro la distribución o cuáles son las empresas que más attribution tienen de esa valoración tan excesiva, no es un porcentaje tan alto del S&P 500. Son no más de 100 empresas las que tienen esas valoraciones tan excesivas. Luego el resto, las 400 restantes suelen tener una valoración relativamente justa, digamos. Y esto ocurre, al igual que ocurrió en la crisis de las .com, porque hay industrias o sectores que se ponen de moda y lo que hacen es elevar muchísimo sus valoraciones frente al resto, y eso hace que la media tienda a subir y ópticamente parece mucho más alta de lo que es. Y cuando ves la evolución, por ejemplo, en la recesión de las .com, ves como el S&P 500 cayó casi un 40% y como el S&P 500 equiponderado cayó en torno a un 13-14%, creo que era. Entonces, yo creo que está ocurriendo esa misma distribución a día de hoy. No estoy diciendo que vaya a ocurrir una recesión igual que la hubo en las .com. De hecho, soy bastante contrario. Suelo apostar porque normalmente el próximo año va a subir. Pero sí que es verdad que creo que esa valoración tan excesiva, ópticamente hablando, se está produciendo pues por esa minoría que tiene valoraciones desorbitadas, como puede ser Nvidia, como puede ser Shopify, o como puede ser empresas de este estilo, de las cuales se esperan unos crecimientos y una calidad muy alta para dentro de muchos años, y esas mismas expectativas son las que están elevando la valoración del resto del índice, pero no son más que 50, 70 empresas las que tienen esas valoraciones tan elevadas. Javi, espera, una cosa que no hemos comentado porque había hablado yo de el furor por las meme coins y todo esto. Me gusta saber tu opinión también, Pedro, de esta parte de activación del riesgo, si te parece como desproporcionado en el corto plazo o hablando de valoraciones, ¿no? ¿O cómo lo percibes tú? O sea, yo creo que aquí también pasan varias cosas. La principal yo creo que era, por ejemplo, lo que llamaba Keynes la trampa de la liquidez. Veníamos desde 2018-2019 de pasar por una época donde las rentabilidades no eran tan favorables, luego 2020 de repente se dispara la rentabilidad del mercado y lo que se produce es lo que se llama la trampa de la liquidez, que es que yo lo traslado un poco más a los mercados financieros a nivel de inversión, no tanto a nivel monetario. Y es que cuando tú vienes de tener anualmente rentabilidades del 20-30%, el próximo año esperas la misma rentabilidad. Y entonces, el requisito o el activo libre de riesgo, o lo que tiene el mercado como tipo de interés del mercado, empieza a subir. Pero, sin embargo, marginalmente, la cantidad de dinero que puede entrar a esos activos y producir la misma rentabilidad lo convierte en algo más difícil, hasta que llega un punto donde tu expectativa de rentabilidad o ese tipo de interés que tú tienes sobre el mercado no es posible que entre esa cantidad monetaria a ese activo y compense esa rentabilidad que tú estás esperando, entonces baje. Que eso es a lo que nos hemos enfrentado en el 2022 y quizá el año pasado en ciertas industrias. Ahora te encuentras en las meme coins, cómo has venido de un par de años donde se ha relajado un poco más el tema, desde 2022 más o menos, y ahora están empezando a volver esas rentabilidades. ¿Qué ocurre? Que esa trampa de la liquidez está volviendo al mercado de las meme coins o criptomonedas en general, que es que están volviendo a entrar una gran cantidad de masa monetaria a esos activos, y eso lo que está haciendo es que cada vez la gente tenga una esperanza o una expectativa de rentabilidad cada vez más alta. Y eso es lo que está siendo de manera regresiva, un poco relacionándolo con la teoría de Soros, de que un poco esa regresividad, de que lo que ha pasado es lo que termino esperando, entonces conforme vaya subiendo más, pues la gente va a meter más dinero porque espera más rentabilidad, y al final va a terminar ocurriendo lo mismo de siempre, que es, va a llegar un momento en el que la rentabilidad no se pueda cumplir y entonces pues termine volviendo a reventar, excluyendo a Bitcoin, que sí que es verdad que a mí me gusta como activo monetario relacionado sobre todo con la teoría de Álvaro de María, pero principalmente veo que lo que está ocurriendo es eso, es simplemente esa financiación que está entrando espera rentabilidades que
en algún punto van a ser muy difíciles de cumplir y en ese momento nos encontraremos quizás ante una catástrofe digamos, dentro de esta industria de estos activos. ¿Tú también, Javier, piensas que puede haber ahí una catástrofe dentro de los activos digitales, quitándose Bitcoin, obviamente, o salvando Bitcoin y Ethereum, que son los dos más grandes, ¿no? Y de los que siempre decimos, se salvan de la quema porque hay más estructura? ¿Tú cómo ves este subidón, este frenesí de que Donald Trump apoya Bitcoin y sube todo, ¿no? Y Pepe Coin, Shiba Inu, Dogecoin, no sé, ¿qué opinas tú? A ver, el mercado está descontando la desregular, ¿no? Cuando tú desregulas, pues hay sectores que están muy, muy, muy condicionados a la regulación y quitársela o impedir que puedan realizar ciertas actividades, pues si esto ahora Trump es favorable a que haya menos regulación, pues eso puede beneficiar mucho, ¿no? Puede beneficiar a la banca muchísimo. Ya sabéis que la FED ya había compartido los requisitos de capital por Basilea III. Si esto no se lleva a cabo al final, puede beneficiar mucho a la banca regional, que había sufrido mucho durante los últimos años. ¿A qué puede conllevar todo esto? Bueno, tú puedes quitar regulación, está bien, porque puedes hacer que el sector privado empiece a crecer fuertemente, sectores que incluso estaban muy penalizados por esa regulación tan elevada. Aunque también puedes llevar al otro extremo, ¿no? Puedes quitarte de un extremo y llevarlo al otro, que es que el sector privado empiece a apalancarse, a sobreendeudarse. Y entonces aquí yo no cito a Keynes, voy a citar a otro economista que es Minsky, que describía este proceso, ¿no? Que se llama el Minsky Moment, donde hay 3 fases. Ahora mismo estaríamos en la fase... hay 3 fases y las planta en sentido con el crecimiento real, con la deuda pública y con la deuda privada. Entonces, la deuda pública es lo que ha repuntado, porque el sector público ha cubierto la falta de creación de deuda en el sector privado. Por eso está sobreendeudado los gobiernos, pero las empresas privadas no están sobreendeudadas, el sector privado no está. La gente dice 2007, hombre, que puede haber una caída como 2007 es posible, pero no hay el apalancamiento privado que había en 2007 o 2006. Entonces, ¿cómo puede terminar esto? Puede terminar con, si hay una última fase de ciclo, con un sector privado que empiece, y de hecho lo está haciendo poco a poco, a endeudarse, creación de crédito privado. El sector público quita ese déficit, quita esa creación de deuda pública. Ahora es el sector privado el que empieza a crecer fuertemente esa deuda y acaba todo en un Minsky Moment, que es la fase Ponzi, ¿no? Pasas de la fase especulativa a la fase Ponzi. En esa fase Ponzi, que suelen ser los ciclos, los techos de mercado, en esa fase Ponzi sube absolutamente todo. O sea, y sube de forma vertical. Y a veces te cuestionas, ¿y por qué? Si esto no tiene beneficios, no tiene nada. Algo muy parecido al sentimiento que vimos en 2021, ¿no? Que decías, coño, le he metido una empresa de cannabis que todavía no tiene ni la regulación aprobada, no tiene beneficios, no crece, tiene unos costes tremendos y se ha hecho un 400% en 2 días. Y es, ¿cómo puede ser posible? Bueno, pues eso, ¿no? Por todo lo que veíamos. GameStop, por ejemplo, tenía una tesis detrás muy sólida porque había un apalancamiento muy grande en cortos y había muchas cosas que se juntaron, ¿no? Hubo una especie de cosa que se alineó todos los astros y pues permitió eso. Pero el resto de empresas que no tenían esa tesis detrás, veíamos subir prácticamente todo lo que había en Wall Street Bets, ¿no? Entonces, posiblemente no me sorprendería que si llegamos a un final de ciclo, a lo mejor no tan severo como vimos en 2021, porque en ese momento habían llevado a cabo cheques directos de estímulo, es decir, un estímulo completamente directo al consumidor, que de hecho la gente incluso lo que invertía era el propio estímulo que recibían en su cuenta bancaria. Personalmente no creo que finalice así el ciclo tan bestia, pero si tuviésemos un techo de ciclo sería algo parecido a eso, ¿no? Poder entrar en una fase Ponzi donde todos los activos despeguen. Pero despeguen bien, es decir, no durante 2 días, 3 días, sino que digas, ostras, esto es una fiebre, la gente ya te empieza a preguntar por la calle, todo el mundo quiere unirse, etc. ¿Puede que criptos hayan empezado esa fase? Puede ser. ¿Cuándo va a acabar? Bueno, aquí ya hay que saber ser muy gestión del riesgo. Oye, mientras dure, pues genial, sí, que dure. Y bueno, ya luego, tema Bitcoin, por supuesto, ya hemos defendido Bitcoin desde prácticamente el primer programa en tu canal, ¿no? Como activo monetario que te defiende, es un hedge a la cobertura monetaria actual, o sea, a la deuda de los gobiernos y a cómo se devalúa no una inflación de costes, sino una inflación monetaria. El Bitcoin es el hedge perfecto. ¿El Bitcoin cuándo lo hará mal? Pues cuando hay una falta de liquidez en el mercado, pues como todos los activos. Cuando haya falta de liquidez, lo único que sube son los bonos.
Entonces, en una situación de tensión de liquidez, subirá el dólar y subirán los bonos. Todo lo demás caerá. Pues bueno, es lo que toca, pero porque así va. Hay volatilidad y hay ciclos y es como va. Partiendo de lo que decía Pedro, valoraciones, efectivamente, el S&P 500 está cotizando ahora mismo a fecha de cierre de ayer 23 veces múltiplo per forward, es decir, próximos beneficios, próximos 12 meses, siempre y cuando se cumplan los estimados de los analistas. 22 veces, que estamos cerquita ya del techo de 2021, que estuvo unas 23 con algo veces, si no me equivoco. Pero es que el S&P 400 Mid Caps está cotizando a 16.8 veces. Y el S&P 600 Small Caps está cotizando a 16,7 veces. Es decir, y no os puedo enseñar el gráfico, pero se ve que el múltiplo forward pair, si lo retrocedemos hasta el año 2000, de Mid Caps y Small Caps, está más o menos en niveles medios, quizás en el rango alto, pero no están en el nivel superior máximo como estaría el del S&P 500, ¿no? Y efectivamente estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Pedro, a destacar que una cosa es el S&P 500, pero no olvidemos que el 40% del S&P 500 son 7 a 10 empresas. Entonces, es normal que su peso tenga, su valoración sea más impactante en el conjunto global, ¿no? Pero eso no significa que todo el S&P 500 esté sobrevalorado. Por lo tanto, año que viene, ¿qué toca hacer? Ostras, ¿sigo confiando en la economía estadounidense y sigo confiando en los mercados estadounidenses? Voy a buscar que empresas, uno, dentro de todas las políticas que hemos comentado, no se vean tan afectadas, sino que incluso puedan ser beneficiadas de todo esto. Dos, que no estén a valoraciones tan altas como coger el conjunto completo del índice. Podrías hacer un proxy y coger un equiponderado. Perfecto. Podrías diversificar un poco a lo mejor en otra serie de factores. A lo mejor buscar un poco más factor value para no tener tanto ese múltiplo tan elevado. O podrías irte a factores de capitalización, como hemos dicho, mid cap, small caps, que están un poquito más ajustadas. Y aquí estoy cogiendo el S&P 600, que son empresas que tienen beneficio neto. Porque claro, el Russell 2000... dicen a veces, no, cotiza a PER 13. Ya, claro, es que el 60% del Russell 2000 no hace beneficios. Estás cogiendo 4 empresas. Entonces, el S&P 600 todas hacen beneficio neto porque tienen que tener 4 trimestres consecutivos de beneficio neto. Así que 16.7 veces. Entonces, ya el inversor y luego, a nivel... añado ya por último, y ya me callo, a nivel global... lo único que estoy viendo interesante es no hay una divergencia en cuanto a amplitud dentro de Estados Unidos, es decir, parece que es de mitad de verano, que lo comentábamos en 2023, ¿no? Solo suben las 4 magníficas, las 7 magníficas, no sé qué. Bueno, eso se corrigió en 2024, hemos visto que desde abril de 2024 en general el mercado está acompañando en conjunto, excepto algunas partes, pero hay una divergencia a nivel global. Es decir, Estados Unidos es el único mercado que está manteniendo fortaleza, mientras que el resto de mercados asiáticos ya empezaron a girar, Europa empezó a girar, etc. Conviene vigilar esa divergencia para ver cómo se desarrolla. Y ahora para final de año podríamos ver que los gestores, decía Pedro antes, ha sido muy jodido sacar alfa para los gestores y no han estado en Nvidia. ¿Qué creo que van a hacer? Los que ya ganan al índice van a hedgear, van a cubrir cartera, van a comprar cobertura y van a decir, no me la juego. Seguro. No me merece la pena. Se van a ir de vacaciones anticipadas. Los que están por debajo del índice, ¿qué van a buscar? Las perdedoras. Y por eso estamos viendo sectores perdedores, las laggards, que se denominan, que no han tirado todo el año, que se están empezando a pampear. Por eso ARK lleva 3 semanas subiendo un 3% diario. Porque está buscando el gestor, los fondos, los institucionales están buscando sacarle rentabilidad a esas laggards que a lo mejor cierran un poco la divergencia con el resto del mercado, ¿no? No, totalmente. Y hablabas de ciclos. Yo hace poco compartía en X el típico gráfico de los ciclos, ¿no? De en qué momento estamos, ¿no? De si en optimismo, en excitación, en euforia y tal. Había gente que me decía, no, estamos en un momento en el de reaceleración, ¿no? De depresión a tirar. Y digo, ¿cómo vamos a estar en depresión para tirar si llevamos subiendo desde octubre? O sea, es imposible que digamos que podáis decir que venimos de depresión y que empezamos un nuevo ciclo. No, hombre, yo creo que hay que entender que estamos extendiendo la maduración del ciclo, que no sabemos hasta qué punto va a llegar y que hay que jugar con ese contexto. Y que lo que ha tirado el año pasado, pues a lo mejor puede que siga tirando porque la euforia está metida ahí,
pero igual empiezan a tirar, estoy de acuerdo con Javi, si la economía de Estados Unidos aguanta y si el crecimiento no se mantiene y más o menos evita un aterrizaje suave o no aterrizaje, pues en ese contexto las empresas estadounidenses que va a proteger Trump lo van a hacer bien, y las small caps que están mega penalizadas, pues también. Es lo que decíais, ¿no? El S&P 493 pues tiene una valoración que nada se asemeja si metemos Nvidia, metemos Alphabet, metemos Meta, metemos Netflix, metemos las que son las 7 magníficas, ¿no? Y si ampliamos a 10 ya ni te cuento. Entonces, yo creo que el centrarnos en índice ponderado como tal es arriesgado en este ciclo. Ha cambiado, me parece. Desde el año 2020 no me parece que hablar de SP500 como antes era el SP500 era la Biblia. Yo creo que ahora pesa más un equiponderado para hablar del contexto general del mercado que centrarnos exclusivamente en SP500 por la ponderación que tienen 7 valores, y ya no 7, 4 incluso te diría, dentro del índice. Para hablar del contexto general del mercado y de hablar de una referencia, me parece que darle el mismo peso a todas en este ciclo actual, en otros no, ¿eh? Yo te diría que hace 3 o 4 años pensaría que el SP500 es la referencia, pero es que ahora me centraría en algo que pesa más lo mismo para ver si estamos baratos o caros. Es que claro, cuando yo hablo de qué caro está, es porque SP500 con la misma ponderación, ¿no? Es decir, con la ponderación normal y lógica. Pero es que si nos vamos al peso igualitario, al equal weight, pues estamos en un contexto completamente diferente y las valoraciones, incluso en muchos casos, como dice Pedro, es que están baratas. Hay muchas empresas que están a precio de derribo porque llevan descontando recesión económica desde ni se sabe cuánto tiempo atrás. Si la industria manufacturera, por ejemplo, lleva en recesión en Estados Unidos o en contracción 2 años y pico. Entonces, claro, ahí hay una penalización muy fuerte. No digo que ese sea un sector en el que estar, es un ejemplo, pero quiero decir que pensando en el año que viene, igual lo que ha estado muy infravalorado pues empieza a levantar el morro y a despegar, no sé hasta qué punto, pero sí a tirar un poco, ¿no? Sí, incluso por añadir una cosa más, yo creo que también a mí me resulta muy útil, en su día dediqué muchas horas a estudiar la crisis del 29 hasta casi el 1940 y demás. Y quitando toda la parte de política que lió Roosevelt, que lo vemos en la silla de ruedas y demás, y luego en realidad era una persona que intentó dar 2 golpes de Estado, que puso un 70% de tasa impositiva al sector primario, etcétera, sin entrar mucho ahí, pero hay muchas recesiones que han sido recesiones, las vamos a llamar ninja, ¿vale? Le voy a poner ese nombre, no sé cómo llamarlo, pero me explico. Realmente han sufrido una recesión en términos reales, pero no se ha sufrido la recesión en términos nominales. ¿Por qué? Porque se ha estado esperando, por ejemplo, cuando se salió del crash del 29 y se entró en la del 34, la forma en la que se solucionó esa recesión fue porque había una disparidad enorme entre crédito, productividad, producción, valoraciones, y eso se corrigió, pero la forma en la que luego se ajustó, digamos, la productividad, etcétera, a los salarios, al final fue de una forma nominal, no fue de una forma, o sea, el salario real al final lo que sufrieron fue un montón de inflación, y eso fue lo que corrigió, o la recesión, digamos, escondida, que es que no hubo una caída en términos nominales de a lo mejor un menos 50%, como hay mucha gente que espera cuando ve valoraciones como por ejemplo en el caso de Nvidia, pero quizás el mercado se mantiene estable mientras los precios suben durante 2-3 años, y eso es la recesión que sufrimos. Hay que recordar también que en 2022, mientras el mercado cayó en torno a un 20%, casi, sufrimos una inflación oficial del 10 y pico, si no recuerdo mal, y no oficial, ya te digo yo que más del 20, 30. Entonces, eso quizás una caída del 20% más una inflación del 20-30, en realidad es una caída del 50%. A lo mejor la recesión la hemos vivido ya, y por seguir esperándola en términos nominales, al final esperamos una recesión que nunca llegue y que en realidad ya la hemos pasado. Y era simplemente por añadir ese punto, que yo creo que también es importante, porque si lo pensamos en términos reales, no estamos mejor que hace 4 años. O sea, no estamos mejor ni de coña, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ningún sitio. No. Entonces,
quizás esperamos esa recesión en términos nominales mientras vemos la bolsa subir, y en realidad la bolsa lo que está haciendo es ajustarse a sus términos reales y está en esa recuperación nominal. Pero en realidad el precio en términos reales es el mismo y estamos recuperándonos. Pero fíjate, Pedro, que estoy de acuerdo con esto. Ahora te dejo, Javi, que sé que quieres intervenir, y Diego también, por añadir algo. En este canal, y precisamente con Javi y con Diego, hemos comentado muchas veces que en realidad en Estados Unidos, incluso en Europa, en muchos países, porque Europa ya sabemos que es un Sanedrín aquí de diferentes regiones y no es lo mismo Alemania, Francia, España, Grecia o Italia. Pero Estados Unidos, por ejemplo, y en algunos países de Europa, en la mayoría ha pasado también, estamos viviendo en realidad una recesión de las clases medias bajas y clases bajas tremenda. Es más, es que ¿quién es clase media ya en Estados Unidos? Ya hay clase media alta, o sea, hay una brecha de riqueza brutal entre los que han tenido acceso a activos financieros y los que no han tenido acceso a activos financieros para parar este proceso. Entonces, ya eso ya existe, ya no es algo que nos inventemos, ya ha habido un mazazo con el ciclo monetario actual de restricción de los tipos de interés y el ciclo inflacionario, de recesión para las clases bajas, de empeoramiento de su calidad de vida, y de que tú imagínate alguien que requiere de 3 o 4 trabajos para llegar a fin de mes. Claro, es que si se le cae uno y tiene que tirar de tarjeta de crédito y empieza a impagar y tal, es que no me extraña que en Estados Unidos hayamos tenido ese repunte del fentanilo, de la drogadicción, de la delincuencia que ha subido. Es que todo va de la mano. Es decir, hay un empeoramiento, llamémosle recesión, llamémosle lo que quieras, ¿no? Porque luego están los qué cenizo eres y que no sé qué. Bueno, vete a Estados Unidos, vete a barrios de Filadelfia, vete a barrios de San Francisco. Ya, bueno, en San Francisco siempre había mendigos por la calle en determinados barrios, pero es que se ha ampliado todavía mucho más. Yo he ido mucho a Nueva York, ya lo sabéis, y es que no hay color de cuando fui en 2019 a cuando he ido en 2022 y 2023. Es que no tiene nada que ver. Y eso existe. Y bueno, pues si queremos vivir de las espaldas a la realidad y creernos los mensajes de los políticos de te doy la paguita y no sé qué, y con esto lo mantengo, pues estupendo, pero la realidad es otra. Y la realidad es que, insisto, quien no ha tenido acceso a activo financiero para capear estos vientos en contra, está en recesión de su propia economía personal. Esto es una cruda realidad. Bueno, y no olvidemos que en términos nominales el mercado de bonos ha bajado un 50% desde 2020. Es que igual los activos que se han comido este entorno son otros de los que pensábamos que se lo iban a comer, ¿no? Entonces, me ha parecido un detalle que ha comentado Pedro muy, muy interesante, porque eso cambia absolutamente todo, ¿no? Para los analistas, que es un trabajo ya difícil, pero incluso ya entendiendo el ciclo macro también, no tiene nada que ver calcular los beneficios en pico de ciclo que calcularlos en inicio de ciclo. Es decir, ¿y si pudiese ser esto un inicio de ciclo y ya hemos pasado por esa desaceleración, ¿no? Entonces es complicado, por lo que, bueno, al final uno lo que tiene que hacer es escoger activos que uno le gusten, estar diversificado, no diversificado por comprar todo, porque eso no es diversificar, sino activos descorrelacionados, que se muevan de forma diferente o incluso no tengan relación en cómo se mueven, y con eso ya tiene bastante hecho. Y luego aparte, pues intentar seleccionar ya dentro de cada clase de activo, pues intentar entender el contexto global y decir, oye, pues mira, si puedo seleccionar una acción que también tiene ventajas competitivas, que está en una industria que creo que va a crecer, que está en un sector que creo que se va a ver beneficiado por las medidas que va a tomar Trump, pues, y que encima está a mejor valoración, pues oye, ya es una cuestión de hacer esa selección, ¿no? Pero es verdad que intentar anticipar el fin del mundo, pues es muy difícil. Yo solamente decía lo del escenario Ponzi, si llegase, se va a ver de esa forma, ¿no? Creo que se vería y reflejaría de esa forma. Si estuviésemos en un escenario final, fase Ponzi, habría mucho crédito repuntando, mucho margen otra vez repuntando, cosa que todavía no vemos. En los brokers también. Incluso aunque los tipos de interés estén al 5, habría margen repuntando y habría mucha euforia, ¿no? Y creo que eso va a ser una señal indicativa de cuándo estar alerta. Diego, por cerrar un poco todo esto y ya cerrar el capítulo, que ha quedado capitulazo, con respecto a todo esto último que hemos ido comentando.
Pues yo poco más puedo añadir. Creo que han sido puntos muy interesantes, sobre todo estos últimos que se han tratado. Al final, en los últimos 5 años se ha sufrido la mayor pérdida de poder adquisitivo, pues tenemos que remontarnos a los años 70 y casi ni eso, ¿no? Eso está provocando la desaparición de la clase media, y es que eso de que clases medias bajas, incluso compañías medianas y pequeñas hayan pasado una recesión, es una hipótesis que ya hemos planteado por aquí en numerosas ocasiones y que creo que es cierto, simplemente observando el comportamiento del S&P 600, el comportamiento del Russell 2000, que ahí ya entran compañías que no tienen beneficios, pues ya ni te cuento. Al final, creo que desde el año 2023, concretamente desde marzo de 2023, que fue un poco cuando empezó, cuando se hizo suelo, y luego ya en octubre de ese año 2023 ya es cuando arrancó este rally histórico. Creo que han sido hasta abril y más concretamente julio de este año, han sido 7 las compañías que han liderado, que son las 7 magníficas, incluso 6, porque vamos a quitar Tesla, que sí que ha estado respaldado hasta prácticamente abril por un crecimiento de los ingresos espectacular de estas compañías, pero es que eran estas únicas compañías las que mostraban crecimiento de los ingresos. El resto incluso estaban mostrando pérdidas de ingresos prácticamente si las cogemos en conjunto. Ahí es donde está la clave. ¿Qué les ha pasado a esas compañías? Quizás esas compañías ahora es cuando inician, están en ese inicio de ciclo, pero estábamos viendo. De hecho, yo lo vengo comentando mucho y hablo un poco de la normalización del crecimiento de los beneficios, y es porque los 7 magníficos poco a poco, pues ese crecimiento no puede mantenerse y van a tener que volver a crecimientos mucho más normales, y estas pequeñas compañías, quizás también beneficiadas por este ciclo de bajadas de tipos y un acceso más fácil a la financiación, pues van a mostrar un crecimiento de ingresos que va a aumentar después de las pérdidas de los últimos años. Creo que eso es un punto clave y sinceramente no tengo ninguna duda de que ha ocurrido eso. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias a los tres. Yo me lo he pasado muy bien y aprendo mucho siempre que estáis aquí. Este capítulo de jóvenes inversores, que somos los 4, y pensando en 2025. Espero que pronto repitáis aquí en el canal. Este capítulo 9 creo que ha quedado cerrado y ya veréis el próximo 10. Dejadme en comentarios qué os ha parecido y un placer teneros a Diego Puertas, Pedro Gutiérrez y Javier del Valle. Un placer, Héctor. Un placer. Lo mismo, Diego, ha sido un placer estar con los tres. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a todos. Recordad, dejad vuestro like para apoyar el canal, suscribíos al canal y dejad vuestro comentario, como os he dicho antes, que os ha parecido lo más picante, ¿no? Lo más interesante de la charla, y nos vemos en próximo capítulo.